pero quiero inmediatamente, después de darles el título, hablarles sobre lo que vamos a ver esta noche. Y el título es Dando vida a los que no la tienen. No es precisamente una plática de evangelismo, aunque dentro de algunos detalles que vamos a estar viendo, tendría que esto movernos también al evangelismo y tendría que movernos también a sentir esa inquietud por compartir con otros lo que nosotros ya estamos viviendo y experimentando. En esta ocasión voy a hablarles principalmente sobre la gracia. Y la mayoría de ustedes han oído hablar de la gracia. La gracia de manera general la podemos encerrar en ese título, gracia. Sabemos que hay diferentes tipos de gracia. ¿Alguien me puede decir algún tipo, alguna forma de gracia? La gracia capacitadora es una gracia que no vamos a entrar en detalle en los diferentes tipos, pero es una gracia que cosas para los cuales no estamos capacitados, por medio del Espíritu Santo y la gracia del Señor, somos capacitados para poder llevar a cabo muchas cosas. Otro tipo de gracia. Aquí el apóstol participando, ¿verdad? No le deberíamos de dar chance, pero no se crean. La gracia vertical. La gracia vertical, que normalmente podemos entenderla como la gracia que proviene desde el Padre o de Dios mismo hacia nosotros como seres humanos. Y falta otra, que podemos encerrarlo en estas tres grandes divisiones, aunque pudiera haber otras más. Pero ¿cuál sería la otra si hay una gracia vertical? La horizontal. Y la horizontal es la gracia que se mueve en esta dirección y que tiene que ser una gracia que debemos de tener nosotros mismos con nuestros prójimos. Este es el tema principal del cual vamos a estar compartiendo en esta noche. Y yo quisiera que pudieran en algún momento dado estar, si tienen alguna duda, algún comentario, algo que quieran ustedes preguntar, siéntanse en la libertad de hacerlo, pueden levantar su mano. Le voy a pedir a Claudia, si puede hacerlo desde su teléfono, si no ahorita le presto el mío, que podamos compartir a las diferentes páginas y estar ahí al pendiente también de los mensajes que podamos recibir por internet. Voy a empezar, les digo que esta es una enseñanza muy práctica y para hacerlo muy práctica les quiero hablar de algunos ejemplos que son cosas que sucedieron en la vida real, le sucedieron a alguien que estaba estudiando para ser un ministro, para ser un pastor, y dentro de esas experiencias que él vivió, él pudo comprender algunas cosas de las cuales a veces por medio de la vida misma Dios nos enseña muchas cosas que a veces no logramos ver. Es por eso también que dentro de las mismas escrituras podemos ver las historias de tantos hombres y mujeres que a veces no son los hombres más ejemplares o las mujeres más ejemplares, pero precisamente Dios mismo aprovecha las historias individuales para que podamos aprender, para que podamos ver cómo se glorifica Él en medio de las personas y cómo siempre la gracia de Dios está presente en todas las cosas. Había una persona, y empiezo con esta historia, voy a tratar de comentar 2, 3 historias, si el tiempo nos lo permite, y recalcando algunas cosas interesantes de cada una de ellas. Había una persona, como les decía, que estaba estudiando dentro de un instituto bíblico. Este hombre trabajó a lo largo de 3 años en un hospital para adolescentes, específicamente era un hospital psiquiátrico para adolescentes. Las personas que han estado en un lugar como este saben que no es un trabajo fácil. Creo que una de las no sé si antes también lo hacían, Carmelita, pero parte de la preparación de las personas que estudian enfermería es de que en ocasiones los llevan un tiempecito a participar y conocer de lo que es el hospital psiquiátrico en la ciudad de Chihuahua. Y pues es algo que no es una tarea sencilla, es algo complicado. Este hombre estaba casado, tenía 2 hijos, estaba haciendo un doctorado dentro de teología y estaba tratando de trabajar también en este hospital y mientras también estudiaba y se preparaba para poder ser un ministro. Obviamente las cosas no eran fáciles para él. Nosotros sabemos, incluso por lo que él estaba pasando y viviendo, él tenía que tomar el turno nocturno.
¿Por qué? Porque durante el día estudiaba, tenía ciertas obligaciones en su casa y él trabajaba de 11 de la noche a 7:30 de la mañana. Ese era el turno que él tenía en ese hospital. Entonces, si nos podemos imaginar, creo que la mayoría podríamos ver que su vida era un poco complicada, difícil, pesada, y que día a día tenía que enfrentar retos muy difíciles. Tenía que organizarse, y en alguna ocasión que él llega a su trabajo, uno de sus compañeros que están dejando el turno anterior le dice: compañero, mis más sinceras condolencias. Y este hombre pues no entiende a qué se refiere este comentario y empieza a preguntar: oigan, pues ¿quién falleció? ¿Qué fue lo que sucedió? Pues nada, resulta que había una enfermera en el turno del día, que era una enfermera que era muy dura. Yo no sé si algunos que han estudiado en las ramas de la medicina o han estudiado o que trabajaron en enfermería, si en algún momento dado les haya tocado alguna jefa de enfermeras que haya sido muy, muy dura. Y precisamente por la dureza de esta señora y por el hecho de que su ambiente se veía de alguna manera afectado por la forma de ser de ella, pues por tantas quejas que había de los compañeros, la saboteaban los mismos trabajadores, sus mismos compañeros, para hacerla quedar mal porque ya no la soportaban. Y yo creo que de alguna manera ellos intentaban ver la forma de ver cómo le hacían para que esa jefa se pudiera ir de ese trabajo. No tiene que ser únicamente en el área de la enfermería. Probablemente algunos de aquí han tenido trabajos, en sus trabajos, jefes que son, la verdad, intolerables, si así pudiéramos llamarles. Y yo creo que algunos han vivido una experiencia como esta. La nueva enfermera, esta enfermera era una enfermera a la cual todos odiaban, y pues por todos estos complots, como luego dirían, lograron de alguna manera poderla mandar al turno de la noche. Analizando nuevamente, este hombre tenía una vida complicada, tenía una vida difícil. El turno de la noche, si alguno ha trabajado de noche, creo que no es algo sencillo, creo que es algo cansado, es algo pesado. Y todavía, si tuviera que agregarle más situaciones o más problemas a su vida, le acababan de asignar una jefa que prácticamente era intolerable y que sus compañeros del día habían logrado mandarla al turno de la noche, porque en la noche había menos trabajadores que en el día. Entonces iba a haber menos afectados en el turno de la noche que los que había durante el turno del día, por el carácter que tenía esta mujer. Esta mujer era una mujer que había tenido una vida complicada. A veces no nos damos cuenta que cuando hay personas que manifiestan ciertas situaciones en sus vidas, es muy raro que alguno de nosotros nos pongamos a pensar: es que es probable que sea así por alguna razón. A lo mejor vivió cierta situación. No, nosotros inmediatamente pues juzgamos y de alguna manera estamos inconformes por la actitud de las personas. Esta mujer había tenido una vida muy difícil, había sido una niña maltratada. Ella era una persona que desconfiaba absolutamente de todo el mundo. Por esta razón, a ella le afectaba mucho poder tener relaciones con otras personas, y por esa misma razón de dificultársele las relaciones personales, había estado divorciada ya en 5 ocasiones antes de sus 40 años. ¿Se puede imaginar el tipo de persona con la cual se iban a enfrentar estos muchachos? Probablemente la amargura que había en el corazón de ella, los problemas que ella arrastraba. Ahora podemos entender a lo mejor un poquito por qué era una persona tan difícil. Dicen incluso dentro de esta historia que esta persona era tan evidente su molestia personal y los problemas que le aquejaban, que cuando la veían al rostro prácticamente podían ver como si ella estuviera a punto de ladrar. Y no era un ladrido de bienvenida, ¿verdad? Era un ladrido como de ataque, ¿verdad? De un perro enojado. Entonces, pues podemos ver todo esto que encerraba dentro de lo que vivían estos muchachos, esta persona que estaba estudiando para el pastorado.
y su compañero, que ambos eran cristianos. Irse al turno de la noche, como decíamos, no era fácil, y tener que vivir todas estas cosas pues era algo complicado. Los administradores de este hospital optaron, cuando hubo tantos problemas con esta enfermera o jefa de enfermeras en el turno del día, optaron por darle dos opciones. Una de ellas era que podía renunciar a su trabajo, y la otra era que la única forma en la que podía seguir trabajando dentro de esa institución era que aceptara su cambio al turno de la noche. ¿Qué fue lo que ella decidió? Pues cambiarse al turno de la noche, ¿verdad? No podía dejar su trabajo. Entonces, esto se convierte obviamente en un problema para estos protagonistas de esta historia. Y parte de lo que a ella le exigieron, aparte de estar en ese turno de la noche, era que tenía que atenderse personalmente por sus problemas obviamente emocionales y todo lo que ella tenía. Y pues bueno, sus compañeros del turno del día empezaron a platicarle de manera burlona, divertidos ellos hasta cierto punto, de los problemas que probablemente él y su compañero iban a tener que enfrentar al convivir con esta jefa de enfermeras. Obviamente el panorama no era muy halagador, el panorama se veía gris, pero este hombre antes, cuando supo que iba a convivir con esta persona y la ve caminando ya hacia él, pues este hombre siente que se le encoge el corazón, siente que la noche va a ser larguísima, empieza a sentir temor. Cuando ella lo conoció a él y a su compañero, la expresión de su rostro era una mujer enojada con el ceño fruncido. Yo creo que la mayoría conocemos esa expresión en el rostro. Y bueno, la forma en la que ella reaccionó hacia ellos fue una manera fría y distante. Tenemos que entender que yo creo que ella estaba ya de alguna manera pues puesta en la cruz, como luego decimos, ¿verdad? En el sentido de que pues si seguía cometiendo actos injustificados, pues iba a tener que salir de la institución. De hecho, la tenían a prueba durante los primeros 3 meses para ver si ella cambiaba su comportamiento o podía trabajar de una manera correcta. El pastor o la persona que se estaba preparando para el pastorado empezó a tratar de ver las cosas como, no sé, ya ven que yo siempre cambio los dichos. No sé si era la chimoltrufia o quién era el que decía de que quería ver las cosas por el lado amable, ¿verdad? Entonces este hombre pues trató de ver las cosas por el lado amable y dijo, bueno, probablemente esta es una buena oportunidad para trabajar en mi paciencia. Esto tendrá que ayudarme de alguna manera a saber lidiar con otras personas. Y trata de empezar a ver las cosas de una manera diferente. Este hombre le gustaban los retos y pues dijo, este va a ser un reto importante para mi vida. Si tomamos en cuenta que se quería preparar para el pastorado, créanme que en el pastorado a veces enfrentamos algunas dificultades con las personas, y no es a manera de reclamo ni mucho menos, pero es una realidad. Entonces, pues este hombre empieza a trabajar con su nueva jefa. Ella problemática, como ya lo habíamos dicho, pero se resignó para poder continuar dentro de este trabajo que él tenía que hacer. No fue fácil. Esta persona siempre los estaba vigilando a los dos, estaba siempre viendo qué hacían, qué no hacían, criticando lo que hacían y lo que no hacían, y siempre fue una situación que les causó ciertos problemas y conflictos a ellos por ella estar como nueva jefa en ese departamento. Ella era una persona que nunca los alentaba, nunca les daba una buena palmadita o decirles están haciendo bien las cosas. Una vez incluso fue tan grosera con este hombre que este hombre, al ver la rudeza y la grosería tan grande que le estaba exponiendo verbalmente, no le quedó otra más que incluso reírse de lo que había dicho esta persona. Y yo creo que dentro de la reflexión de lo que ella misma había dicho, pues hasta ella misma le dio risa. Yo creo que
lo que ella había dicho y había sido tan grosera con este hombre. Pero este hombre seguía trabajando en su paciencia, en tratar de aprender, porque nosotros sabemos que dice la Escritura que todas las cosas ayudan a bien para los que amamos a Cristo y que fuimos llamados conforme a su propósito. Hay veces que no podemos entender por qué suceden cosas, por qué enfrentamos cosas, pero de algo estamos seguros. Siempre el Señor nos saca fortalecidos, siempre el Señor nos enseña lecciones, siempre el Señor trabaja en nuestro carácter y siempre el Señor nos va llevando a nuevos niveles. Él oró constantemente por tener gracia, no solamente la gracia de Dios, porque esa ya la tenemos, pero tener la gracia de esta jefa de enfermeras. Dios le ayudó incluso a él a poderla ver con los ojos de Dios y no con los de él. Qué importante sería que nosotros pudiéramos ver a las personas con los ojos de Dios y no con nuestros propios ojos, ¿verdad? Yo creo que nuestros prejuicios y los juicios que haríamos en contra de las personas cambiarían rotundamente. Y pudo ver a una mujer sola, pudo ver a una mujer con dolor en su vida, y era para ella su última oportunidad en el trabajo para continuar en ese lugar. Él, de manera honesta, de una manera real, él deseaba que esa mujer pudiera conservar su trabajo. A pesar de los pesares, a pesar de las dificultades, a pesar de los regaños, a pesar de todo lo que ustedes pudieran imaginarse, él de todo corazón deseaba que esta persona pudiera continuar con su trabajo. Y ellos decidieron ayudarle para que esta mujer lograra pasar esos 3 meses de prueba. Yo me imagino, y si ustedes se pueden imaginar también, yo creo que no era una tarea sencilla, era una tarea complicada, donde yo creo que más de 2 o más de 3 o más de muchos de los que estaríamos aquí hubiéramos renunciado mucho antes, a lo mejor de la primera semana, de tratar de ayudar a esa persona a que consiguiera su objetivo. La gracia tiene en muchas ocasiones precios que se tienen que pagar. Y no estoy hablando de precios en el sentido, no me malentiendan, en cuestión de la salvación, porque sabemos que esa gracia fue pagada por Cristo. Pero parte de las cosas que a veces tenemos que pagar cuando nosotros mostramos la gracia de Dios, y que es la gracia que hay en nosotros, es precisamente el tener paciencia, el saber perdonar, el ser inofendibles como nos lo ha enseñado nuestro apóstol, y tantas cosas que a veces tenemos que estar renunciando a nosotros mismos para poder realmente mostrar la gracia de Dios en nuestras vidas. Muchas veces esta persona se tuvo que morder la lengua, los labios y yo no sé qué tantas cosas, se tuvo que morder la mano y tantas cosas de la desesperación, porque era prácticamente imposible poder soportar a esta persona. Estar de alguna manera soportando los comentarios ácidos, las malas caras y todo lo que implicaba el estar cerca de esta persona. Aún así, ellos siempre trataban de tratar a esta persona con bondad, con amor, con respeto, con cariño. Y poco a poco, aún y cuando ustedes no lo puedan creer, parecía que esta mujer dura, esta mujer enojada con la vida, esta mujer frustrada, poco a poco empezaba a ablandarse en ciertas cosas en su vida. Una noche se sorprendieron porque incluso esta mujer, que si la podemos imaginar como la hemos pintado, llegó a su trabajo y pidió comida para todos los que estaban en esa noche de turno. Qué increíble, ¿no? Jamás hubieran imaginado ellos que algo así pudiera salir del corazón de esta mujer. Y sin embargo, fue algo que ella realizó. Empezó a ver ciertos cambios que eran visibles en su vida. Y por último, cuando llegó el término del periodo de estos 3 meses, pues los administradores, los jefes de esta mujer empezaron a llamar a las personas que trabajaban para ella para conocer su opinión. Ellos sabían que dependiendo de lo que ellos pudieran expresar, podía depender el que ella pudiera
de alguna manera conservar su trabajo o no. Durante ese tiempo de estar entrevistados por sus jefes, ellos pudieron de alguna manera mostrarle a sus jefes que ella era una persona efectiva dentro de lo que ella hacía, que ella era una persona dedicada a su trabajo, que ella era una persona que amaba su trabajo. Yo creo que si no lo amara no estaría obviamente ahí. Obviamente también tenía la necesidad de conservarlo, pero empezaron ellos, porque ambos fueron de alguna manera entrevistados, a mostrarle al jefe incluso algunas características que los jefes jamás habían visto en esta mujer. El jefe estaba sorprendido de las palabras de estos hombres, y incluso estos jefes le decían: ¿están conscientes de lo que están diciendo? Porque si hubiera un motivo, una razón para la cual pudiéramos determinar que esta mujer no es apta para estar aquí, pues tendríamos que tomar la decisión de que ella no continuara con nosotros. Y estos hombres pudieron hablar de una manera diferente que de lo que ella era o cómo la habían conocido, porque ella empezó a experimentar ciertos cambios en su vida por la forma en la que estos dos jóvenes y estos dos hombres la habían empezado a tratar durante el tiempo que ella estaba a prueba. Qué increíble que no solamente el tiempo puede cambiar a las personas, sino que también uno puede cambiar cuando uno cambia la actitud hacia las personas. A veces creemos que solamente las demás personas necesitan cambiar, y a veces no nos damos cuenta que hay muchas cosas que nosotros necesitamos cambiar y que como consecuencia esto trae un cambio en las demás personas. Yo creo que la mayoría lo sabemos y lo hemos escuchado en alguna ocasión. Conocían los defectos de ella conocía los defectos de estos jóvenes. Sin embargo, cada uno de ellos empezaron a poder visualizar las virtudes de cada uno de ellos. A pesar de las cosas que ella había experimentado, había mostrado que ella podía ser una persona generosa, que ella era una buena enfermera, que en realidad quería mantener su trabajo. Y podemos ver en esta historia cómo cuando nosotros podemos no solamente experimentar en nuestras vidas la gracia de parte de Dios, porque yo creo que todos la hemos vivido, todos la hemos sentido, todos hemos experimentado en algún momento de nuestras vidas la gracia de Dios, pero también tendríamos que reflexionar que cuando nosotros somos dadores de vida, somos dadores de la gracia que Dios ha puesto sobre nosotros, y que es la naturaleza de Dios la gracia, y que nosotros podemos expresarla, podemos ver cómo otras personas pueden experimentar un cambio en sus vidas y pueden ser transformadas por la gracia de Dios a través de cada uno de nosotros. Cuando este hombre dejó su empleo para dedicarse ya de manera completa al pastorado, pues nadie lo hubiera esperado, pero esta mujer tenía organizado una gran despedida para despedir a este compañero de trabajo y poder de alguna manera agradecer el que ellos pudieron de alguna manera influir en su vida para que ella pudiera descubrir que dentro de ella había también gracia y también había amor. Cada uno de nosotros somos dadores de gracia. Recuerden que una cosa es la legalidad y una cosa es que podamos llevarlo a la práctica. ¿A qué me refiero con esto? Cada uno de nosotros somos dadores de gracia, pero si reflexionáramos, eso es algo que nos fue imputado por medio de la transformación de Dios en nuestras vidas. Es algo que se instaló dentro de nosotros porque Cristo mismo se hizo uno de nosotros. Es algo que fue implantado en nosotros porque el Espíritu Santo habita dentro de cada uno de nosotros. E incluso sabemos que al Espíritu Santo se le conoce como el Consolador. Sin embargo, cada uno de nosotros somos responsables de que esa gracia sea manifestada a través de nuestras vidas.
yo quisiera preguntarles, ¿cuándo fue o cuándo se dieron cuenta? Porque a veces ya lo hacemos de manera como una costumbre, cuando a veces ya estamos acostumbrados a realizar algunas cosas de una manera a la cual estamos acostumbrados, pero de una manera consciente. ¿Cuándo fue la última vez que cada uno de nosotros decidimos en nuestras vidas actuar con gracia hacia otras personas? No me contesten, no levanten la mano, pero cada uno de nosotros deberíamos de reflexionar qué tan seguido expresamos la gracia de Dios a través de nuestras vidas. ¿De dónde proviene la gracia? Todos lo sabemos. La gracia proviene de Dios mismo. Esto yo creo que incluso los más pequeñitos dentro de nuestras iglesias y de casi todas las iglesias del mundo pueden saber que la gracia proviene de parte de Dios. Los cristianos debiéramos saberlo todo en cuanto a la gracia, porque nosotros sabemos que incluso la Escritura manifiesta que la salvación es por gracia y no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces quiere decir que cada uno de nosotros tuvimos la necesidad de ser beneficiarios de la gracia para poder ser cada uno de nosotros considerados hijos de Dios. Entonces, cada uno de nosotros deberíamos de ser expertos en el tema de la gracia. Por desgracia, no es así. Y aún, como les decía, siendo un tema tan elemental, siendo un tema tan práctico, siendo un tema tan sencillo, a veces, como les decía, a veces a las cosas tan sencillas es a las que menos les damos valor. Y tendríamos que entender que para manifestar la naturaleza de Cristo en nuestras vidas, tenemos que poder transmitir la gracia de Dios mismo que ha sido impartida en la vida de cada uno de nosotros. Hemos hablado, y no estoy en contra de eso, claro que no, y estoy a favor y lo sabemos. Se nos ha enseñado que vamos a gobernar, que vamos a dominar, que vamos a hacer tantas cosas, y esto es correcto. Pero ¿sabe qué? Todo esto tiene que ir acompañado siempre de la gracia de Dios. No se pueden desconectar una cosa de la otra, porque estas cosas son parte de la naturaleza de Dios mismo. Cada uno de nosotros debemos de ser generosos, de entender que la gracia, debemos dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, también es algo que la Escritura dice. Y tendríamos que sorprendernos, aunque a lo mejor a muchos no les sorprenda, que si hiciéramos algún ejercicio, si nos tuvieran muy identificados aquí en la ciudad, y a lo mejor muchos cristianos, y no solamente hablo de esta casa, sino de todas las demás, tuvieran la costumbre, o muchos tienen la costumbre de, saliendo de la reunión del domingo, ir a comer a algún lugar en familia. ¿Sí? ¿Qué creen ustedes que podrían decir muchos de los meseros que atienden a muchas de las familias que acaban de salir de una iglesia? ¿Cómo se podrían expresar de nosotros si se les preguntara a ellos cómo somos cada uno de nosotros? A veces porque el pastor se tardó, porque se alargó la reunión, a veces ya el hambre aprieta, ¿verdad? Y no es que nos pongamos prietos, sino que aprieta la tripa, ¿verdad? Más bien. Y empieza a dar mucha hambre y nos empezamos a desesperar y queremos que se nos atienda rápido, y sabemos que los domingos normalmente estos restaurantes generalmente tienen mucho trabajo, casi a cualquiera que usted pueda ir, y probablemente a lo mejor algunos incluso a la hora de dar una propina a la persona que les atendió, ni siquiera sienten la disponibilidad de poder dar una buena propina a la persona que les atendió. ¿Por qué? Porque pues a lo mejor ya sienten que gastaron algo en la iglesia al dar su ofrenda o su diezmo, como ellos hayan querido hacerlo, o simplemente porque por la desesperación que tenían no sienten que los hayan atendido como ellos querían ser atendidos. Y en muchas ocasiones
podemos incluso tomar represalias contra otras personas porque nosotros nos sentimos desesperados y no mostramos la gracia y la naturaleza de Dios en nuestras vidas. Hay muchos aspectos en donde nosotros podríamos ver cómo en ocasiones incurrimos en la falta de gracia. Otra historia que la voy a hacer muy cortita. Había una mujer que también era cristiana, trabajaba en un lugar donde se vendían materiales de construcción y había un cliente en especial. Ese cliente se llamaba Bill. Y este hombre, cada vez de que hablaba para hacer un pedido, era para las personas que lo atendían, discúlpenme la palabra, pero era un fastidio. Era una persona que era demasiado molesta, exigía siempre los mejores precios, pero su actitud hacia las personas no era la más correcta, y siempre era una persona grosera, donde sentía que tenía que ser de alguna manera atendido como si él fuera el único cliente, yo creo, en esta tierra, y su actitud dejaba mucho que desear. Esta mujer, cuando veía a la persona de ventas o a su mismo jefe que estaba levantando un pedido y podía ver el rostro de ellos que estaban molestos, ella inmediatamente decía: yo creo que es Bill quien está hablando para hacer algún pedido. Y era una persona que ya todos aborrecían dentro de esa tienda. Y llega un momento en el que pues obviamente nadie quería atenderle, ni mucho menos. En una ocasión esta mujer sale de su lugar y entra al área donde se reparten los materiales. ¿Y cuál es la sorpresa? Que se topa un compañero de la iglesia. Y en ese momento ella procura ir hacia donde está la persona, y este hombre incluso era parte del liderazgo de su iglesia, y le dice el jefe: a ese señor ni te le acerques, ese es Bill. Qué lamentable que muchas veces, siendo nosotros personas que deberíamos de desbordar y deberíamos de mostrar el amor y la gracia de Dios en nuestras vidas, podamos ser personas que demostremos absolutamente todo lo contrario. Yo creo que tenemos que empezar a reflexionar si algunos de nosotros en ocasiones tenemos actitudes que no son las más convenientes y las más adecuadas, saber si realmente Cristo está siendo manifestado a través de nuestras vidas. Podemos ver en la historia de Jesús a un hombre de un carácter fuerte, un hombre decidido, un hombre que no dudaba de las cosas, pero también podemos ver que era un hombre con un carisma extraordinario, que arrastraba multitudes, que los niños se acercaban a él. Únicamente en una, o no sé si fueron dos, doctor, por favor corríjame, una o dos veces hace mención la Biblia, y no sé si haya una poquita más, pero se cuentan con los dedos de una mano, donde la Biblia expresa, o los evangelios expresan, que Jesús haya llorado. Fueron muy pocas, creo que fueron dos, con Lázaro y cuando lloró por Israel, creo, si no me equivoco, por Jerusalén. ¿Qué pasa sabiendo que la Biblia jamás hace mención de que Jesús sonreía? ¿Será que Jesús no sonreía? Lo que podemos entender es que si la Biblia especifica en dos ocasiones que lloró, es porque era algo que no era común en él. Pero si no habla de la sonrisa de Cristo, es porque eso era algo que era natural en su vida. Y nosotros podemos entender por qué la vida de Jesús era una vida que era tan atractiva para las demás personas, a pesar de que en alguna enseñanza, no sé si recuerden, basados en una escritura de Isaías establece que Jesús, a diferencia de lo que nos han hecho creer y de lo que todos pensamos, era alguien que no tenía buen parecer. Y dice específicamente el libro de Isaías que era con la intención de que las personas no lo siguieran por su aspecto físico, parafraseado.
Después les paso ahí la cita si creen que me los ando cuenteando. Qué impactante es ver diferentes ejemplos. Les pongo otro ejemplo rápidamente. ¿Recuerdan de Pablo y Silas cuando estaban en la prisión? Estos hombres, ¿cuál fue la actitud que ellos asumieron? A pesar de que muy probablemente fueron azotados, de que estaban atados a un cepo, es decir, lo más probable es que estaban atados de sus muñecas y de sus pies, sentados en un lugar que lo más seguro es que estaba en condiciones totalmente insalubres. Y sin embargo, la actitud de ellos era una actitud positiva. De hecho, la escritura dice que incluso se pusieron a cantar. Qué impresionante el poder ver la gracia manifestada a través de la vida de las personas, independientemente de lo que puedan estar viviendo. Y no solamente me quedo ahí con este pasaje. ¿Recuerdan ustedes que un ángel y Dios mismo los liberó de esa prisión? ¿Cómo fue esa liberación? A ver si alguien se acuerda. Hubo un terremoto. No, ya no le vamos a dar chance al doctor de participar, ¿verdad? No está güerito. Hubo un terremoto. ¿Y se acuerdan? A ver, doctor, dele chance, por favor. ¿Se acuerdan qué era lo que iba a hacer el guardia romano? Porque vio la puerta abierta de la celda. Se iba a suicidar. Porque la pena para un guardia romano al perder un prisionero era la muerte. Y este hombre quiso atentar contra su vida por saber lo que a él esperaba. Sin embargo, la gracia manifestada en la vida de Pablo y Silas los hicieron mantenerse en ese lugar. ¿Quiénes de ustedes, al haber sido encerrados injustamente, golpeados, maltratados, yo no sé si hasta escupidos y a lo mejor tantas cosas que les pudieron haber hecho, de pronto hay una manifestación gloriosa de parte de Dios, viene un terremoto y están las cosas que ni mandadas a hacer para que ustedes puedan salir sin ningún problema del lugar en donde los tenían presos? ¿Quiénes de aquí la hubieran pensado para salir volando? Yo creo que muy pocos. Sin embargo, yo creo que ellos sabían la implicación que había de irse de ese lugar. Y fue tan grande el impacto que hubo en este guardia romano de parte de Pablo y Silas al mostrar su misericordia, su gracia, el amor hacia él, que este hombre decidió en ese momento entregar su vida a Cristo. Y no solamente eso, sino que al día siguiente los llevó con su familia y toda su familia se convirtió a Cristo. Qué grandes cosas puede hacer la gracia de Dios a través de nuestras vidas. ¿Están de acuerdo conmigo? Hay tantas cosas que pudiéramos compartir. La gracia la podemos ver, como les decía, hasta en las cosas más pequeñas. Hay tantas cosas. Había en alguna ocasión este pastor del cual yo les comento y les he comentado algunas historias. Este hombre en alguna ocasión era alguien que ya dentro de su vida profesional viajaba mucho, lo invitan a compartir en diferentes partes del mundo y viaja, etcétera. Entonces esta persona está tan acostumbrado a dejar su vehículo en el estacionamiento provisional del aeropuerto, y generalmente de ahí hay un autobús que los lleva hasta el aeropuerto, y cuando ya regresan de su vuelo, pues hay ese autobús que los vuelve a llevar hasta el estacionamiento donde tienen que recoger su vehículo. El Señor puso en el corazón de este hombre que tenía que ser alguien que tenía que ser agradecido, que tenía que ser mostrar gracia, que tenía que ser bondadoso, y él decidió por dar esos hombres ese servicio, porque no era común que la gente lo hiciera. Él decidió empezar a darles una propina a los conductores de este camioncito por de alguna manera ayudarle a él a poderse transportar, aunque fuera la obligación de ellos, pero reconocer el trabajo que ellos realizaban. En alguna ocasión este hombre estaba lastimado de su hombro derecho en un grado
fuerte a tal grado que no podía hacer esfuerzos con su brazo. Y resulta que este hombre estaba en ese momento pasando por una tormenta invernal tremenda. No solamente hacía frío como estamos viviendo en este tiempo, sino que había una nevada fuertísima. Y este hombre llega al aeropuerto y ya venía de regreso de algún lugar. Y cuando él va a subir al autobús que lo va a llevar al estacionamiento, empieza a subir sus maletas porque traía varias piezas con su brazo o su mano izquierda, sin poder utilizar su brazo derecho a causa de esa lesión. Y comenta este hombre que el chofer ni se inmutaba. Lo veía batallando, lo veía ahí que andaba sufriendo, pero el chofer, pues él cumplía con su chamba, que era manejar el camioncito. Entonces este hombre se sintió molesto, se sintió ofendido, se sintió como que ¿cómo es posible? Yo he estado tratando de ser bondadoso, he estado tratando de reconocer el trabajo de estos hombres y este hombre ni siquiera me ayuda. Y empieza a reflexionar sobre algunas cosas. El cinismo, dice este hombre dentro de su historia, que invadió su mente. ¿Por qué darle una propina? No hizo nada para merecerla. Que se quede sin ella. Por supuesto, en ese mismo momento el Espíritu Santo entró en escena y el Espíritu Santo le hizo sentir o habló con él de alguna manera y le dijo: ¿no era que ibas a ser generoso y mostrarle gracia a las personas? Este hombre dice: pero es que él no lo merece. ¿Y cuántas veces nosotros hemos juzgado a personas y hemos dicho que hay cosas que las personas no merecen? Yo creo que en muchas ocasiones. Si el Espíritu Santo en ese momento le contesta nuevamente y le dice: si él la mereciera, no sería gracia lo que tú estarías dándole. La gracia es algo que nadie merece. La gracia es un regalo. La gracia es algo que se recibe sin haberlo pedido, sin que nosotros hubiéramos hecho nada para ser merecedores de eso. Es por eso que la salvación fue por gracia. Recuerden que gracia viene de la palabra carisma del griego, que significa regalo o don. Entonces, aquí podemos ver cómo a veces nuestro sentido de entendimiento varía mucho a lo que realmente Dios quiere que nosotros pensemos. Actuamos de acuerdo a nuestros prejuicios, de acuerdo a pensar si la gente merece o no merece, cuando para Dios todos fuimos merecedores de su gracia, de su amor y de su misericordia. Así es que este hombre, pues yo creo que el Espíritu Santo lo dejó callado. No tuvo alguna otra cosa que contestarle. Y pues muy despichadito tuvo que bajarse del camión nuevamente, maleta por maleta. El hombre seguía en su lugar sentado. Estaba haciendo mucho frío. Eso sí, el chofer estaba muy abrigadito y muy acomodado ahí en su lugar para no sufrir de ningún frío. Y empieza a bajar las cosas. Y cuando termina de bajar las cosas, aún después de no haber recibido ninguna ayuda, este hombre le da una propina a ese chofer. Este hombre continúa su camino al estacionamiento, llega a su vehículo. ¿Cuál es la sorpresa? Que el vehículo estaba casi con 20 centímetros de nieve cubierto, no solamente los cristales, sino hasta el techo. Y ni siquiera traía, en esos lugares se utilizan a veces unas palitas para remover ahí la nieve y el hielo. Y cuando llega al vehículo, oye que alguien viene detrás de él, y era este chofer que llega y empieza a quitar toda la nieve del vehículo de este hombre. Se me había olvidado comentarles que después de darle su propina, él le dice que Dios lo bendiga, que Dios pueda manifestarse en su vida y que disfrute del tiempo, porque era época navideña, y que disfrute de ese tiempo con su familia.
Este hombre, les digo, llega apresurado, corriendo, limpia todo el vehículo y le dice: Señor, yo también le deseo que tenga un buen día y que pase un buen tiempo con su familia. Este hombre se queda pensando y se queda reflexionando y dice: pues yo creo que la propina no era tan grande o tan buena como para que este hombre hubiera tomado esa acción de venir a ayudarme y quitar toda la nieve de mi carro. Pero la gracia que él mostró movió la actitud y contagió el amor, la misericordia y la gracia en esa persona. Qué importante es poder ver que somos tan egoístas, vivimos en un tiempo con tantas prisas, con tantas cosas, que generalmente estamos esperando nada más, como luego dicen, ¿verdad? Como el rastrillo, nomás para acá, nomás para acá. Y en muchas ocasiones no nos ponemos a pensar qué es lo que nosotros podemos ofrecer o le podemos dar a otras personas. Hay ocasiones en que el Señor, no estoy diciendo que mande situaciones, pero el Señor puede aprovechar situaciones que pasan a nuestro alrededor para que nosotros podamos aprender ciertas lecciones, para que podamos reflexionar, para que podamos ser promovidos incluso dentro de lo que hemos avanzado y crecido, de que podamos desarrollar esa naturaleza que ya está en nosotros, pero que a veces no se manifiesta como Él mismo quisiera que fuera manifestada a través de nuestras vidas. Hay tantas cosas en las cuales a veces no podemos entender cosas acerca de la gracia, no solamente en el hecho de nosotros dar gracias, sino también en por qué a veces no recibimos gracia de las demás personas. Las personas que no han nacido de nuevo no pueden vivir como Cristo porque no tienen esa naturaleza dentro de ellos. Recuerdo lo que pasó este domingo, a lo mejor algunos de ustedes recordarán, cuando Marisol nos compartía de una manera muy alegre, como ella lo hace siempre, la forma en la que ella compartió con un compañero de trabajo. Recuerdan que le comentó que había capacidades en él y todo, y que el apóstol acertadamente le dijo: hija, lo que pasa es que este hombre, hay muchas de esas características que tú estás diciendo que están en él, que probablemente todavía no están en él porque Cristo no ha sido impartido en sus vidas. Pero cómo Dios puede utilizar y aprovechar estas situaciones y esas circunstancias para que esas personas que no han entendido algunas cosas puedan llegar incluso a través de la gracia que nosotros mostramos al conocimiento de Cristo en sus vidas. Tenemos que entender que las personas no pueden en ocasiones mostrar gracia hacia nosotros porque no es algo que sea parte de la naturaleza. Pero ¿sabe qué? Dentro de nosotros debe existir y existe ya la naturaleza de la gracia. Así es que hay personas que de alguna manera pudiera estar justificado el hecho de que no puedan mostrar algo. Y no estoy diciendo, no me malinterpreten, que no pueda haber buenas personas y que no haya personas que sean amables, etcétera. Claro que los hay, pero que sea algo que se haya implantado dentro de esas personas y que sea una nueva naturaleza, que es la misma naturaleza de Dios, no necesariamente está en todas las personas. En muchas ocasiones los cristianos nos sorprendemos o incluso a veces nos sentimos hasta heridos cuando los no creyentes no nos tratan con la gracia de Cristo. Debemos de entender que eso no es parte de la naturaleza de ellos. Nuestra capacidad de tener paciencia aumentaría mucho si pudiéramos aceptar el hecho de que operamos con un conjunto de valores diferente por completo al de los no creyentes. Por favor, no piense que estoy diciendo que los no creyentes no puedan tener buenas características, como ya lo dijimos, pero hay cosas que nos han sido impartidas de parte de Dios. Y yo me pregunto, ya están impartidas, pero ¿cuántos verdaderamente las estamos manifestando? Hay cosas que debemos de entender.
Un empleado cristiano se enoja cuando su jefe ateo se ríe del cristianismo. ¿Por qué? Porque pues, nos da coraje, sentimos que es una falta de respeto, etcétera. Pero esa persona no tiene los valores de Dios en su vida y no puede entender incluso lo que está haciendo en ese momento. Un matrimonio cristiano no puede entender por qué sus padres que no son creyentes no puedan apoyarlos cuando se involucran demasiado dentro de una iglesia. No podemos exigirles que entiendan esas cosas si es algo que no les ha sido todavía impartido en sus vidas y revelado. Un esposo cristiano se siente confundido porque su esposa, que no es cristiana, prefiere llevar a los niños al zoológico y no a la iglesia. Pero es algo que no son las cosas que están todavía dentro de ella. Y como eso, pudiera decirles muchos ejemplos, pero empezamos a cerrar porque el tiempo se agota. La perspectiva adecuada de la gracia. Las escrituras son claras acerca de las tendencias humanas naturales cuando el Espíritu Santo no habita en una persona. Y nosotros hemos visto que en Gálatas 5, 19, 21 habla de muchas cosas, que las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien como inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, y habla de muchas cosas que son las obras de la carne o las cosas que reflejan la carne. Pablo no estaba diciendo que cada uno de los pecados enumerados se manifiesta en todas las personas, pero debemos de entender que hay situaciones que los hombres, y esto es algo que el apóstol nos ha explicado, los hombres o las personas que no se someten a la vida y a la ley del espíritu de vida son personas que siguen siendo dominadas por situaciones de las cuales no pueden tener control. Así es que en vez de asumir una postura de juicio, en vez de asumir una postura de condenación a esas personas, empecemos a mostrar la gracia que el Padre ha mostrado por cada uno de nosotros. Porque ¿sabe qué? Cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida estuvimos bajo esas mismas circunstancias. Y aún el día de hoy nos seguimos equivocando y seguimos cometiendo errores cada uno de nosotros. ¿Y sabe cuándo se agota la gracia de Dios para cada uno de nosotros? Nunca. Estas son cosas de las cuales yo creo que el Señor quiere que podamos reflexionar, porque esta es la naturaleza del Padre y esta es la naturaleza que los hijos debemos de tener. Que dice por ahí también el viejo y conocido refrán, también a ver si no lo cambio: hijo de tigre, pintito. Si Dios ha demostrado tanta gracia para nosotros, ¿no deberíamos nosotros de estar demostrando gracia por todas las personas que conocemos y aún por aquellos que ni siquiera conocemos? Yo creo que la respuesta es sí. Deberíamos de pensar diferente. Qué mal que una vez que llegamos al cristianismo, una vez que llegamos al conocimiento de Dios, en vez de volvernos más compasivos y más amorosos por las personas que puedan estar atravesando problemas, muchos, en vez de hacer eso, se convierten en los primeros en señalar, en los primeros en juzgar y en los primeros en condenar a las personas que están llevando una vida inadecuada. Cuando nosotros deberíamos de ser los primeros en saber y poder expresar que esas personas necesitan tanto del amor de Dios y la gracia de Dios como nosotros un día lo necesitamos, y pudimos cada uno de nosotros experimentar un cambio en nuestras vidas gracias al amor, la misericordia y ¿sabe qué? La paciencia que Dios nos ha tenido a cada uno de nosotros. Yo sé, como se los comenté, que esto no son cosas tan profundas. Yo sé que son cosas de las cuales a lo mejor no tenemos o estamos rebuscando tantas cosas y significados dentro de palabras bíblicas y frases de algunos versículos, pero ¿sabe qué? Estamos hablando de la naturaleza de papá, y esa es la naturaleza que nosotros como hijos debemos de estar mostrando hacia las demás personas. En alguna ocasión
Hubo una mujer, dicen por ahí, no sé si sea un dato común, al menos era el caso de ella, que era una mujer que por las mañanas no estaba de muy buen humor, porque en las mañanas tenía que hacer muchas actividades. Tenía que prepararle el desayuno a los hijos, encargarse. Ella era una madre soltera en ese momento. Tenía que prepararle el desayuno a los hijos, tenía que alistarlos, tenía que estar al pendiente de que si tenían todo listo para llevar a la escuela. Y pues las mujeres saben de qué les hablo. Todavía aparte de esto, los tenía que ir a llevar. Y en ese momento, cuando lleva a sus hijos a la escuela, ella obviamente no quería bajar de su vehículo porque todavía iba con su pijama puesta. Se da cuenta que la maestra de su hijo va llegando tarde a la escuela con un altero de libros cargando, y nota en su rostro una expresión que para ella pudo entender y notar que algo le estaba sucediendo a esta mujer. En ese momento ella se acerca y le dice: maestra, noto algo en su rostro, en su semblante. ¿Qué le pasa? Le dice: pues soy una persona que ella era, perdón, una pequeña corrección, ella era la que era madre soltera. Tenía a 2 hijos, uno de ellos con un problema de autismo. Algunos de ustedes conocen esa situación. Ella en la noche se percató de escuchar un ruido, va hacia el cuarto de su hijo y resulta que su hijo en ese momento está teniendo una convulsión y tiene que irse de inmediato al hospital, y prácticamente toda la noche la pasa en el hospital y al día siguiente tiene que ir corriendo a la escuela para cumplir con su trabajo. ¿Sabe cuántas ocasiones hay personas que hemos juzgado, que hemos criticado, que las hemos condenado, que hemos hablado de ellos y nunca nos hemos puesto a pensar las cosas por las cuales pudieron estar pasando o por las cuales están pasando? Creo que no es una manera de mostrar gracia. Deberíamos de tener cuidado en ese sentido. Y esta mujer, reflexionando sobre esa situación, yo sé que las maestras de aquí les gustaría mucho que este fuera el pensamiento de muchas o de muchos. Esta mujer se queda reflexionando y dice: si esta maestra tiene cuidado de mi hijo tantos días del año, ¿cómo es posible que yo no pueda tener en un momento dado una atención hacia ella y poderme preocupar de tener un poco de cuidado también hacia los hijos de ella? Y en ese momento esta señora es movida a gracia de parte del Señor, prepara comida, prepara una gran cena, y en la noche se va a la casa de la maestra y le dice a la maestra: esta noche, maestra, usted se va a sentar y va a disfrutar de lo que yo he preparado para que usted pueda disfrutar. Como cada uno de nosotros en tantas ocasiones somos desconsiderados hacia lo que incluso muchas personas hacen en nuestras vidas, porque lo vemos como una obligación, como algo que tienen que hacer, que es parte de su trabajo, y no nos damos cuenta que aún así las personas están haciendo algo por la vida de nosotros, por la vida de quienes amamos o por la vida de muchas otras personas. ¿No sería bueno que de vez en cuando pudiéramos reconocer cada uno de nosotros el trabajo de los demás, las cosas que los demás hacen por tantas personas? Eso es parte también de la gracia de Dios. Ejemplos podríamos dar muchísimos. Hay un hombre y recuerdo un testimonio de una persona, yo sé que se va a sonreír ampliamente ahorita cuando lo escuche, de un hombre, y con esto cierro, que en alguna ocasión el pastor de su iglesia les lanzó un reto y pues, ¿por qué no? Se los lanzo yo también. El pastor de esta iglesia les dijo a las personas de su congregación: yo quisiera que la próxima vez que nos veamos, cada uno de ustedes pudieran decirme de qué manera pudieron experimentar que cada uno de ustedes mostró o fue utilizado
para mostrar la gracia de Dios hacia otras personas, en sus trabajos, a donde quiera que hayan ido, donde sea. Y había un hombre dentro de su congregación que decía, pues es que en mi trabajo, pues ¿cómo? Él no entendía de qué manera Dios podría poner los medios, ni las formas, ni las cosas para que este hombre pudiera mostrarle gracia a alguien más. Y sin embargo, pues dice él, pues yo creo que algo tengo que hacer. Y se llega la hora de comida y están todos sentados ahí, y en vez de irse a sentar con los hombres que normalmente él convivía a diario en ese comedor, ve a un hombre sentado solo, se acerca con él y le dice, ¿me puedo sentar contigo? Y el hombre le dice, sí, claro que sí. Y este hombre le dice, ¿habrá algo en lo cual yo te pueda ayudar o que pueda hacer algo por ti? Y le dice, pues ¿sabes qué? Ahora que lo preguntas, estoy pasando por una situación sumamente complicada. Lo más bello y lo más hermoso que había en mi vida, que era mi matrimonio, en este momento está totalmente deshecho, está hecho garras. No encuentro la manera de solucionar ninguna situación y he decidido que esta noche, cuando yo salga de mi trabajo, voy a ir a mi casa, voy a recoger mis cosas y me voy a ir de mi hogar. Y estoy tan confundido y tan preocupado porque no sé de qué manera voy a poder hacerlo y de qué manera podré darles una explicación a mis hijos que voy a abandonar mi casa en este día. Ese día precisamente había una reunión en la iglesia de este hombre y este hombre le dice, ¿sabes qué? Te invito, vamos haciendo un trato, te invito a que vayas a mi iglesia, me acompañes y cuando salgamos yo te llevo a tu casa y de paso, pues si necesito ayudarte a cargar algo, pues te ayudo. Pues este hombre acepta, van a la iglesia y curiosamente, que para nosotros sabemos que no hay curiosidades dentro de las cosas de Dios, el mensaje que se entrega en ese día hace un impacto en la vida de este hombre y el pastor en esa noche llama a quienes quieran recibir a Cristo a que pasen al frente. Para la tristeza de este hombre que estaba poniendo en práctica la tarea de su pastor de mostrar gracia a los demás, su amigo no se levantó. Y se queda un poco triste, pero dice, pues ni modo, lo intenté. Cuando van de regreso a casa, este hombre le dice cuando llegan a su casa, le dice, ¿me permites hacerte una pregunta? Claro, dime. Le dice, ¿te gustó algo de la reunión a la que fuimos? ¿Pudiste recibir algo? ¿Algo te sirvió? Y le dice este hombre, absolutamente todo lo que dijeron fue algo que sirvió para mi vida. Absolutamente todas las cosas que dijeron me sirvieron en mi vida personal. Y le dice, y entonces si esto causó tal impacto en tu vida, ¿por qué razón no te levantaste cuando hicieron esa invitación para que pudieras recibir a Cristo? Le dijo, es que era la primera vez que iba yo a ese lugar y yo no sabía si estaba permitido para mí el poder levantarme y poder recibir a Cristo en ese lugar. En ese momento se da cuenta que él realmente quería hacerlo y no pierde ni desaprovecha la oportunidad y le ayuda a este hombre a que pueda entregar su vida a Cristo. Y este hombre le dice, he entendido tantas cosas que ahora he decidido que no me voy a ir de mi casa, que voy a intentar que lo que Dios haga en mi vida y que todo lo que se dijo ahí lo quiero para mi vida y para mi familia, y voy a luchar para que Dios haga posible todo eso que yo escuché. ¿Se fijan de qué manera Dios puede utilizarnos y puede demostrar su gracia a través de cada uno de nosotros? Es impresionante cuando cada uno de nosotros le permitimos a Dios actuar por medio de nuestras vidas. A veces lo único que hace falta es ser valientes, abrir nuestra boca, decir
lo que en muchas ocasiones creemos que nosotros sentimos en nuestro corazón, pero que en muchas ocasiones es Dios mismo y el Espíritu Santo quien nos está guiando para hacer lo que tenemos que hacer. Yo les invito a que mostremos la gracia de Dios. Hay personas que solo conocen lo que es el dolor y la pena. Han sufrido a causa de las críticas, el abuso y el ridículo durante su vida entera. Cuando alguien soporta este tipo de dolor y no tiene esperanza en Dios, la vida se convierte en una existencia miserable. La gracia es un don, es un regalo. La gracia ofrece esperanza y ofrece gozo. La gracia repara lo que está roto. La gracia reconcilia las relaciones. Y lo más importante es que la gracia acerca a las personas a Dios. Al interactuar con las personas cada día, recordemos estas cosas mientras buscamos cómo reflejar cada uno de nosotros la gracia de Dios. Las personas que no conocen la gracia salvadora de Dios no tienen cómo ofrecérsela a los demás. El pecado es lo contrario a la gracia. El no creyente es gobernado, aunque de modo sutil, por el pecado. El pecado ciega a la gente para que no vean su necesidad de gracia. Muchas personas han crecido en enormes carencias de gracia. No la esperan e incluso pueden desconfiar de personas que les muestran gracia, de tantas heridas que hay en su corazón. Cuando actuamos extendiendo la gracia hacia los demás, estamos desarmando el pecado. La amargura no puede crecer donde habita el perdón. El enojo no puede señorear donde florece la verdad. La gracia es tan atractiva como también la crítica es tan repulsiva. Yo les invito a que cada uno de nosotros dejemos a Dios manifestarse a través de nuestras vidas, que podamos mostrar la gracia, porque aún y cuando, como se los dije en un inicio, creo profundamente en una iglesia poderosa, creo profundamente en una iglesia que se va a levantar con poder, creo profundamente en una iglesia que se va a levantar y va a tomar posiciones, que va a desplazar al enemigo, que va a hacer grandes cosas, grandes maravillas, grandes proezas. Pero ¿sabe qué? Si no hay amor y no hay gracia dentro de nosotros, no lo vamos a poder manifestar. Dice la Escritura en Corintios que podemos ser incluso profetas, podemos hacer grandes maravillas y podemos hacer tantas cosas, pero si no hay amor en nosotros, de nada sirve. Esa es la naturaleza de Dios, y la gracia de Dios no solamente fue recibida por cada uno de nosotros, sino que la gracia de Dios es expresada a través, y debe ser expresada a través de cada uno de los hijos de Dios. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor? Me preguntan si hay saludos o reportes, Pastora Claudia. Hemos dado por concluida la reunión. Ahorita espero nada más que me pasen ahí información. Quiere saber el doctor si hay alguna información. Y pues recordarles que tenemos nuestras actividades entre semana. Tenemos nuestra reunión de hombres. Recuerden que la reunión de mujeres es hasta el 26 de enero y va a estar la pastora Rosy Grande compartiendo con ustedes. Y el sábado tenemos reunión de jóvenes y adolescentes para que puedan acompañarnos a partir de las 6 de la tarde. Pastora Claudia, aquí me está pasando algunos datos. Dice la pastora Claudia que ya los han saludado a quienes nos están siguiendo por medio de la página, pero estuvieron conectadas personas desde Ixtapaluca, desde Canadá, de Juárez, de Puerto Vallarta, desde Aguascalientes, desde Nueva York, y sigue escribiendo la pastora desde Chihuahua, de Delicias, de aquí mismo. Mandamos un abrazo, un saludo a todas las personas y no dejemos de manifestar la gracia de Dios, porque esa es la naturaleza que Dios ha puesto en cada uno de sus hijos. Y somos, ¿sabe qué? Pintitos, porque hijos de tigres, pintitos. Desde Bonita Springs también. Y
con esto somos despedidos. Que pasen muy buenas noches y que pasen una noche calientita a pesar del frío que estamos pasando. Hasta luego.